Hay una ironía brutal pasando ahora mismo entre México y Estados Unidos, y casi nadie la está contando como se debe, porque la historia real no va de un sello en un pasaporte, va de poder, de control, de quién pone las reglas y quién termina viviendo con la sensación de que siempre está pidiendo permiso para existir. Durante años, Donald Trump convirtió las visas en un arma, no como trámite, no como regla normal de entrada, sino como una forma de presionar, exhibir y humillar, como si cada cita fuera un juicio y cada entrevista un interrogatorio, meses de espera, respuestas frías, rechazos sin explicación, esa vibra de que te miran como culpable antes de hablar, y en el fondo el mensaje era simple: si yo quiero, te cierro la puerta. Lo lógico sería que México respondiera con una venganza igual de ruidosa, algo tipo, ahora nosotros también. Pero en 2026, México no está jugando ese juego pequeño. México está haciendo algo mucho más peligroso para cualquiera que vive de dominar a los demás. Está dejando de necesitar a Estados Unidos como antes. Y cuando un país deja de necesitarte, tu poder se encoge sin hacer ruido. No hay guerra, no hay gritos. Solo cambia el tablero, y un día te das cuenta de que tus amenazas ya no pesan igual. Por eso lo que pasó en las últimas semanas importa tanto, porque Washington intensificó el uso de la visa como herramienta política y lo hizo en grande. Se habló de más de 100,000 visas revocadas desde el regreso de Trump. Un número enorme que no suena a casos aislados, suena a estrategia. Y dentro de esa ola entraron visas de estudiantes, de trabajadores especializados, gente que no estaba jugando política, pero terminó atrapada en el clima de presión. Y luego vino la parte más delicada, la que pega directo al orgullo de la élite. Se reportó que al menos decenas de políticos y funcionarios mexicanos perdieron su visa en una serie de cancelaciones que sacudió a la clase política, y algunos casos salieron a la luz, porque ya era imposible esconderlos, como cuando una figura de alto perfil lo confirmó públicamente. Y ahí el mensaje se volvió aún más claro: yo te abro o te cierro cuando quiera. Si esto hubiera pasado hace años, México estaría contra la pared, porque cuando dependes de un solo cliente, ese cliente se vuelve dueño del tono, te habla fuerte, te exige, te amenaza con aranceles, con restricciones, con si no haces esto, te cierro aquello. Y Trump vivió de esa sensación, de esa dominación psicológica, de que él era el guardián de la puerta. Pero aquí viene lo que cambia todo, y es lo que Trump no entiende, porque su cabeza solo sabe pensar en control directo. Mientras él aprieta con visas, México está teniendo uno de los mejores momentos turísticos de su historia reciente. Y ese motor no solo genera dinero, genera libertad, porque el turismo es de esas cosas que parecen suaves, pero cuando crece de verdad, se vuelve una palanca económica que es casi imposible de bloquear, sin pagar un costo enorme. México se está acostumbrando a vivir sin pedir permiso, y eso es lo más peligroso para un país que cree que sigue mandando, porque durante décadas la relación turística fue cómoda, pero también fue peligrosa. Cómoda porque el turista estadounidense estaba al lado. Fácil porque era un flujo constante. Peligrosa porque cuando dependes demasiado de una sola fuente, esa fuente se convierte en una correa. Y esa fue la historia. Estados Unidos como emisor gigante, México como destino cercano, y en medio, una relación donde el que tiene más peso cree que puede hablarte como quiera. El problema para Trump es que México aprendió la lección que mucha gente aprende tarde en la vida. Si alguien puede apretarte el cuello, es porque tú le diste la mano a la cuerda. Así que México empezó a moverse sin drama, sin hacerlo un show, sin anunciarlo como venganza, simplemente cambiando su estrategia paso a paso, como lo hacen los que piensan a largo plazo. Y esto se nota incluso en cómo suena la conversación oficial hoy: diversificar mercados, abrir rutas, atraer Europa, crecer en Asia, aumentar el valor del visitante, fortalecer destinos culturales, no depender tanto de un solo emisor. Suena técnico, suena aburrido, pero es exactamente así como se construye independencia.
porque si mañana Estados Unidos decide castigar con alertas de viaje, filtros migratorios o presión política, México no quiere sentir ese golpe como una sentencia, quiere sentirlo como ruido de fondo. Y ojo, todavía hay una dependencia enorme. Todavía Estados Unidos es el visitante más grande. Todavía una parte grande del turismo internacional viene de ahí. Y justo por eso, lo que está pasando es tan importante, porque mientras esa dependencia sigue existiendo, otros mercados están creciendo más rápido. Y cuando lo comparas, entiendes la jugada. México está empujando la puerta hacia afuera para que no se le cierre desde afuera. Fíjate en la señal más simbólica de todo. Esto, porque no es casualidad. México fue protagonista en Europa como país socio en una de las ferias turísticas más importantes del mundo para el mercado hispano y europeo. Y la gente lo ve como una foto bonita. Pero los que entienden negocio saben lo que eso significa. Ahí se negocian rutas, paquetes, acuerdos con operadores, alianzas con agencias, campañas completas, narrativas que se venden por años, y México llegó con una idea muy clara: dejar de ser solo Cancún en la cabeza del mundo, porque si el mundo solo te asocia con 2 o 3 destinos, tu marca es fácil de encasillar, pero si instalas una marca más amplia, gastronomía reconocida, cultura viva, experiencias en 32 estados, rutas que parecen nuevas aunque existan desde siempre, entonces ya no estás pidiendo atención, la estás comprando con estrategia. Y mientras México hace eso, Estados Unidos está haciendo lo contrario, complicando, no solo con discurso, también con procesos, reduciendo facilidades, subiendo fricción, obligando a más gente a presentarse en persona, creando más embudos, más filas, más sensación de te están examinando, y cuando la fricción sube, la decisión de viajar cambia, porque el turista promedio no quiere sentir que está entrando a un lugar donde lo tratan como sospechoso por defecto. Aquí es donde la historia se pone oscura para Washington, porque aunque ellos crean que eso es seguridad, el mundo lo siente como hostilidad, y cuando un país se vende como hostil, no solo espanta migración, también espanta visitantes, eventos, congresos, estudiantes, compras, familias, negocios. Y lo peor es que eso no se nota de golpe, se nota en silencio, menos reservas, menos vuelos llenos, menos gente recomendándolo, mientras al mismo tiempo otros destinos aprovechan esa oportunidad. Y México, en este exacto momento, está aprovechando esa oportunidad sin necesidad de pelear, porque el turismo es un mercado de experiencia, y la experiencia empieza desde que decides a dónde ir, si te conviene, si te tratan bien, si te reciben con una sonrisa o con una ceja levantada. Ahora imagina el contraste. México trabajando su marca, abriendo rutas, haciendo alianzas, y Estados Unidos endureciendo procesos, creando un clima pesado, y encima mandando señales de puertas más cerradas, señales que aunque estén dirigidas a otro tema, se sienten en todo, porque el mundo no separa tan fácil turismo y política, cuando lo que cambia es la vibra de un país. Y aquí viene el golpe maestro del destino, el momento que vuelve esta ironía casi perfecta. El Mundial 2026, porque cuando llegue ese torneo, no va a ser solo fútbol, va a ser flujo, va a ser narrativa global, va a ser vitrina, va a ser la imagen que se queda en la cabeza de millones de personas que nunca han pisado México. México va a ser sede, compartidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y se habla de millones de visitantes adicionales, miles de millones en derrama y una exposición brutal que no se compra con anuncios normales, se compra con eventos que el planeta entero mira. Y aquí es donde la historia se convierte en una humillación silenciosa para el relato de Trump. Millones de estadounidenses van a querer cruzar al país que él lleva años describiendo como amenaza. Van a querer entrar a las ciudades que él usa como ejemplo negativo. Van a querer gastar sus dólares en hoteles mexicanos, restaurantes mexicanos, aerolíneas que vuelan a México, experiencias que dependen de la hospitalidad mexicana. Y la parte más dura para el ego de alguien como Trump es esta. México no necesita humillarlos para ganar. México solo tiene que recibirlos.
porque la hospitalidad también es poder. Es poder suave, pero real. El dinero sigue a donde te tratan bien, y cuando un país convierte el turismo en prosperidad estable, hace algo que es casi imposible de sancionar. Crea una red global de intereses a su favor, porque si millones de europeos, asiáticos y latinoamericanos empiezan a tener su México personal, su lugar favorito, su comida favorita, su ciudad que recomiendan, entonces México deja de ser el vecino de Estados Unidos y se convierte en un destino del mundo, y el mundo cuando se encariña con un destino, lo defiende con su cartera, con reservas, con vuelos, con recomendaciones, no con discursos. Por eso México no solo está empujando más turismo, está empujando mejor turismo, está diversificando la oferta, pueblos mágicos, rutas gastronómicas, turismo cultural, ecoturismo, experiencias comunitarias, destinos que antes no estaban en el radar del visitante internacional, y esto importa más de lo que parece, porque significa que el dinero se distribuye mejor, llega a más regiones, crea más empleo fuera de los polos clásicos, y cuando el turismo se vuelve red, se vuelve estabilidad, se vuelve un colchón económico que aguanta golpes políticos, se vuelve una base de prosperidad difícil de manipular desde afuera. Y además, está el factor conectividad, que casi nadie entiende como lo que es, libertad, porque una nueva ruta aérea no es solo un vuelo más, es un flujo que no depende del estado de ánimo de un político, depende de demanda, de acuerdos, de logística, de intereses de negocio, y cuando tú multiplicas rutas, multiplicas caminos, y el poder real no es tener la puerta, es tener caminos alternos. Aquí es donde el contraste con Trump se vuelve todavía más cruel, porque Trump se alimenta de símbolos de dominación. Yo te dejo entrar, yo te doy permiso, yo te cancelo. Pero si México se vuelve tan atractivo para el mundo que incluso quienes lo desprecian terminan vacacionando ahí, el relato se rompe. Y si miles de familias cruzan para disfrutar, para celebrar, para convivir, mientras en Washington se acumulan restricciones y fricción, la pregunta aparece sola. ¿Quién está ganando realmente esta guerra silenciosa? Y la respuesta no se grita, se mide, se ve en números, se ve en rutas, se ve en reservas, se ve en cómo se siente la experiencia, se ve en qué país abre y qué país complica. Porque cuando un país se vuelve atractivo globalmente, cambia su posición en la mesa. Deja de ser un peón al que empujas y jalas. Se vuelve un actor con peso propio, con demasiados intereses alrededor como para tratarlo como subordinado. Por eso esta historia no es Trump revocó visas y México se enojó. Esa versión es la versión simple que dura un día. La historia real es más profunda. Trump quiso usar las visas para dominar la relación. Quiso hacer sentir a México pequeño. Quiso convertir el cruce y el permiso en un instrumento psicológico. Y México, en lugar de responder con rabia, respondió con estrategia. Respondió volviéndose más global, más atractivo, más conectado, más independiente, y esto es lo que casi nadie dice en voz alta. El castigo aceleró la transformación que debilita su poder. Cada vez que endurece una puerta, México aprende a abrir tres por otro lado. Cada vez que usa la visa como amenaza, México empuja más su marca al mundo. Cada vez que presiona, México se entrena para no necesitarlo. Y ese es el punto exacto donde se invierte la relación. Cuando un país deja de pedirte permiso para prosperar, así que la próxima vez que escuches a alguien decir Trump los trae controlados con visas, recuerda esto. El control solo funciona si el otro necesita tu aprobación. Y México está demostrando lo contrario. Con dinero, con rutas, con visitantes, con eventos globales, con una idea simple que suena pequeña pero es enorme. La mejor respuesta no es la venganza, es el éxito. Y lo que viene con el Mundial va a exponer todavía más esta nueva realidad. Porque cuando millones crucen hacia el sur para celebrar, mientras en el norte se acumulan restricciones y fricción, vas a ver con claridad quién cambió el tablero primero y quién se quedó jugando el juego viejo. Y si esto te dejó pensando, quédate cerca.
porque lo que viene no solo va a ser fútbol. Va a ser el momento donde el mundo entero vea, sin discursos y sin propaganda, quién aprendió a construir opciones y quién se quedó atrapado creyendo que todavía controla la puerta.